¿Qué pasaría si Godzilla Minus One se enfrenta a Shin Godzilla? Este será uno de los enfrentamientos más complicados y épicos que veremos en este canal. Esta vez el formato del versus es un poco diferente, así que déjame saber qué te pareció en los comentarios. Shin Godzilla fue un organismo precámbrico al cual el Dr. Goro Maki le realizó múltiples y aterradores experimentos, los cuales terminarían convirtiéndolo en una criatura mutante que devastó Japón. Esta representación del rey de los monstruos es una de las más retorcidas, pues según el diario del Dr. Goro Maki, este mezcló su ADN con la criatura. Pasando por distintas y dolorosas etapas de mutación, Shin Godzilla demostró tener una de las más grandes fortalezas de la ciencia ficción, una adaptabilidad extrema. A pesar de los múltiples intentos del ejército japonés por deshacerse de él, el monstruo parecía totalmente imparable. Y a diferencia de otras representaciones del rey de los monstruos, Shin Godzilla no parecía tener otro propósito más que sembrar el caos y la destrucción por los lugares que pisaba. Y tras múltiples fracasos de las fuerzas humanas por intentar acabar con él, finalmente la mejor solución que pudieron dar a este problema que parecía invencible fue ponerlo en un estado de suspensión. No sin antes dejar un mar de destrucción y desesperanza a su paso a los habitantes de Japón, los cuales parecía que solo ganaron tiempo para lo inevitable. Pues en la escena del corte final podemos ver a Godzilla adaptándose para combatir a los humanos de una forma muy espeluznante. Por otro lado, Godzilla Minus One es la materialización de los horrores de la Segunda Guerra Mundial que vivió Japón. Un emblema de las consecuencias que podría traer jugar con la vida al crear armas de destrucción masiva, y cómo el aparente fin de un conflicto podría dar lugar a problemas incluso mayores e indetenibles. Minus One era una criatura que era adorada en la isla de Odo como una especie de deidad. Los nativos de aquel lugar narraban leyendas referentes a una criatura que salía del océano, un imponente monstruo al que se le debía de rendir una especie de tributo. Esta criatura pronto se convertiría en la amenaza más grande para Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y la aparente imagen de deidad dada por los nativos de Odo terminaría convirtiéndose en una realidad, por el devastador poder que esta criatura poseía, siendo capaz de traer una destrucción aún mayor de la que pudo imaginar el pueblo japonés, un producto de la naturaleza alterado por la maldad del hombre, tan devastador que hizo posible que Japón se uniera para enfrentarle. En sus respectivas realidades, ambas criaturas demostraron ser imparables, por lo que es momento de que éstas se enfrenten. Analizaremos 5 categorías, y una vez que desentrañemos sus misterios y habilidades, daremos la conclusión de este enfrentamiento. La primera categoría que analizaremos será la de fuerza. En honor a la verdad podemos decir que ninguna de estas dos criaturas demostró una hazaña de fuerza particular, lo que hace que el encuentro sea aún más interesante, pues en un escenario de especulación, Godzilla Minus One luce con una apariencia mucho más musculada. En su cinta podemos ver que se mueve con gran agilidad dentro del agua. Con su cola y poderosos brazos lo vimos destruir estructuras de concreto y metal como si fueran papel. Del mismo modo lo vimos destruir objetos metálicos como trenes o barcos con sus mandíbulas. En cuanto a Shin Godzilla, no se le vio realizar una hazaña particular de fuerza. De hecho, sus brazos son bastante cortos a comparación de otras versiones del rey de los monstruos, por lo que debido a la masa muscular de Minus One y el contar con extremidades más largas y ágiles, le darían la ventaja en el apartado de fuerza. Pero si Minus One pudiera utilizar su fuerza y agilidad física contra Shin, queda entonces preguntarnos qué tan resistente es Shin Godzilla, por lo que el segundo apartado que analizaremos será el de resistencia. Primeramente, Godzilla Minus One es una criatura increíblemente resistente, la cual logró adaptarse a las mutaciones producto de la radiación nuclear. A la criatura también se le vio recibir balas de gran calibre, e incluso impactos de cohetes, y aunque le lograron hacer daño con una mina submarina, este demostró una capacidad regenerativa sin precedentes, así que esta versión del rey de los monstruos no solamente es fuerte sino resistente. Pero si lo comparamos con la resistencia de Shin Godzilla, las cosas pueden cambiar. Si bien vimos a Shin Godzilla ser derribado por unos trenes, esto no hace precisamente referencia a su resistencia física, sino a su punto de equilibrio, dos cosas totalmente distintas. Si analizamos a detalle la resistencia de Shin Godzilla, nos daremos cuenta que es brutalmente resistente. Resistió impactos directos de cohetes Hellfire, además de ametralladoras de 30 milímetros. Resistió el impacto de múltiples cohetes de artillería y parece que solamente sintió dolor cuando fue atacado en sus placas dorsales con una bomba MOF, una bomba con gran capacidad de penetración y destrucción creada para destruir búnkeres. Sin embargo, con este poder destructivo apenas si se pudo hacer sangrar al monstruo.
Su adaptabilidad y resistencia se encuentran fuera de este mundo, por lo que en la categoría de resistencia Shin podría emparejar el encuentro contra Minus One. Con cada uno dominando una categoría, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué criatura puede hacer mejor uso de su respectiva ventaja? Por lo que la siguiente categoría a analizar será la de inteligencia. Por un lado, la abominación de Goromaki actúa como un organismo en evolución. Durante la cinta lo vemos constantemente confundido, con una mirada perdida sin realizar alguna expresión en particular. A algunos les parece que esta criatura es la representación de la agonía, pero sin importar qué postura desees tomar en este lado, Shin Godzilla parece ser una criatura que se guía meramente por un instinto muy primitivo, el cual durante sus horribles y dolorosas mutaciones parece estar tratando de comprender lo que sucede en su entorno. Y esto no lo hace una criatura pacífica, sino una fuerza destructora, que no puede ser detenida y es ciertamente impredecible. Su capacidad de mutación y adaptación es proporcionalmente inversa al razonamiento que esta criatura parece mostrar, por lo que su inteligencia se queda en un rango primitivo. Entretanto, aunque Minus One también parece actuar por instinto y no ser tan inteligente como otras adaptaciones del Rey de los Monstruos, es ligeramente más táctico, pues este sabe reconocer amenazas y atacar puntos débiles. De hecho, la criatura parece identificar las amenazas que pueden ser letales para él. Y aunque su inteligencia no sea muy desarrollada, podríamos decir que tiene los rasgos cognitivos de un depredador. La manera en la que acecha el barco y ataca la ciudad no necesariamente se traducen en un mayor grado de inteligencia que otras versiones de Godzilla, pero sí que tiene una mayor conciencia de su entorno, sabe a dónde dirigirse y qué cosas pueden representar una amenaza para él, intentando destruirlas o atraparlas. Por lo que Minus One tiene la inteligencia de un depredador. Esto lo haría capaz de reconocer los puntos débiles de Shin, o incluso tratar de evitar el combate en un punto en el que él esté en desventaja. ¿Pero esto realmente podría impactar en el enfrentamiento si analizamos las habilidades de cada uno? Las habilidades especiales de cada una de estas criaturas podría influir más en este combate de lo que muchos pueden pensar. El combate prácticamente podría estar reducido a lo que estas criaturas tengan por naturaleza. Es momento de que comparemos los alientos atómicos de estos dos monstruos. El aliento atómico de Shin Godzilla es considerado uno de los más brutales por los fans. El aliento atómico de Shin Godzilla es capaz de incinerar edificios y estructuras metálicas por completo, además de contar con variantes de este. Shin Godzilla es capaz de arrojar por su boca un aliento conocido como la flama termal, el cual en cuestión de segundos puede cubrir un gran radio de acción. Todo lo que esté dentro de este radio de acción será totalmente incinerado sin importar si son estructuras o edificios. Pero esta no es la parte más interesante. Shin Godzilla puede concentrar la flama termal para crear lo que conocemos como el rayo de calor atómico. En esta condición, el rayo de Shin Godzilla toma un color morado, lo que haría que podamos asumir que este rayo tiene una ionización de partículas, sugiriendo que podría tener una temperatura mayor a los 10.000 grados. Esto explica su precisión para cortar estructuras, además de que está cargado con partículas altamente radioactivas. Lo más peligroso de este rayo de calor es que puede ser disparado por Shin Godzilla en cualquier dirección gracias a su cola y sus placas dorsales, por lo que el increíble poder de esta habilidad podría inclinar la balanza hacia Shin Godzilla. Pero esta habilidad tiene una desventaja. Después de usar este devastador rayo, Shin Godzilla entra en una especie de hibernación, y el aliento atómico de Minus One no es algo que se pueda tomar a la ligera. Debido a la coloración azul y blanca presente en su aliento atómico, se estima que este podría llegar a entre los 20.000 y 30.000 grados de temperatura. Algo muy característico del aliento atómico de Minus One es que parece un impacto masivo, como una gran explosión de energía térmica y de presión, por lo que su aliento atómico es más parecido a una explosión nuclear, con una onda expansiva que arrasa con todo lo que tiene a su paso, lo que sugiere que no solamente es calor extremo, sino una mezcla de energía nuclear y presión. Pero estas versiones del Rey de los Monstruos no solamente tienen unos poderosos alientos atómicos respectivamente, sino también habilidades muy interesantes. Minus One demostró tener la habilidad de regenerarse de daños muy significativos, incluso después de que el gobierno de Japón lograse derrotarlo. Mientras tanto, Shin Godzilla tiene una resistencia y adaptabilidad extremas, pareciendo estar en constante evolución para hacer frente a las amenazas que intentan destruirlo. El duelo está muy parejo, ambas criaturas tienen fortalezas impresionantes, por lo que las habilidades deben de ser complementadas con una categoría extra, la experiencia en combate. Si bien ninguna de estas criaturas se enfrentó a una amenaza de su magnitud, y ambas hicieron frente al ejército japonés, en un escenario real con estos dos monstruos encontrándose, ¿quién podría dominarlo mejor?
Por un lado, -1 tiene ventaja de fuerza y agilidad, pero por otro lado, Shin tiene una resistencia fuera de este mundo. Shin Godzilla tiene una inteligencia primitiva, lo que lo limita, pero aún con esta inteligencia primitiva logra detectar a sus adversarios y eliminarlos, como cuando eliminó al avión bombardero que lo atacó con su rayo atómico salido de su cola. -1 actúa más como un depredador. Lo que podría dar lugar a que encuentre los puntos débiles de Shin. Pero Shin Godzilla, con su vasto arsenal de habilidades como la adaptación extrema y su potente rayo atómico, podrían darle problemas a -1. -1 por su parte tiene un aliento atómico devastador y una habilidad regenerativa que le permite recuperarse del daño recibido. Todo esto nos habla de cierta experiencia enfrentando a las amenazas de sus respectivos mundos, por lo que todo se reduce a quién puede atacar primero. Si Shin Godzilla logra mantener la distancia contra -1, este podría tener la ventaja debido al poder de su rayo atómico y su adaptabilidad a las circunstancias que enfrenta. Pero si -1 lograra acercarse lo suficiente para detonar su aliento atómico cerca de Shin, esto podría darle una ventaja significativa, pero debido a la gran resistencia de Shin Godzilla, podríamos asumir que aunque con daños, este podría continuarse defendiendo. -1 debería usar su aliento atómico al máximo de su poder para desintegrar totalmente a Shin y evitar que este se adapte o reconstruya. De lo contrario, Shin Godzilla podría adaptarse y encontrar la manera de destruir a -1. El aliento atómico de Shin Godzilla y sus habilidades adaptativas son su mayor arma para vencer en este combate. Por lo que analizando cada categoría y considerando todos los escenarios, Shin Godzilla tiene un 50.3% de poder vencer a -1. Pero si -1 logra acercarse a Shin Godzilla y detonar su aliento atómico al máximo, las probabilidades de que este pudiera vencerlo en un ataque a corta distancia son del 52.3%. Pero como siempre, déjame saber tú qué piensas en los comentarios, estaré encantado de leerte. El mejor comentario será anclado en el video. Hasta la próxima.